En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 1 de la temporada 4 de la bitácora antropológica. Más de 150 episodios. De verdad que no esperaba que llegáramos a tanto, a tener pues ni siquiera 10 o 15. Yo creo que no solamente le he pasado yo bien, sino también ustedes. Hemos evolucionado juntos, hemos tenido pues distintos temas, algunos quizá de interés más que otros para ustedes, pero siempre con el afán de compartir el quehacer y los quehaceres de las personas que conozco, que voy encontrando en el camino. La bitácora antropológica no pretende hacer un espacio de reflexión académica, por supuesto que no lo es. Es quizá un espacio punk, como recientemente lo descubrí, porque está hecho pues con las herramientas que tenemos aquí a la mano. A veces es rasposón, ¿no? La producción es muy arcaica a veces, y esto lo hace singular y particularmente padre, que es muy sincero lo que se platica aquí de corazón, los colegas, los compañeros que se invitan, los amigos pues comparten con ustedes. Y bueno, esta temporada 4 tendrá quizá la misma dinámica que habíamos tenido, de ser una especie como de apertura de... Ah, está en blanco, porque no hemos visto nada. No, la apertura de la libreta conspicua del etnógrafo, donde va escribiendo, haciendo notas, para después pasarlos a un diario de campo que anda por acá. Acá está, en el suelo, que está por aquí guardado. No se los voy a mostrar, pero aquí está el diarillo de campo. Entonces, de la libreta conspicua al diario de campo. Y entonces estos videos son, digamos, los videos de la libreta conspicua, de la pequeña libreta, para que después, juntos, separados, podamos reflexionar y hacer un diario de campo y quizá una investigación a partir de algunas preguntas pertinentes que vayan surgiendo durante las charlas y durante los episodios que vamos presentando en la bitácora. Hoy regresamos a la cuenca de Texcoco. Ya habíamos platicado con la gente que hace aguautle, tequesquite, alga espirulina, pero hoy vamos a uno de los temas que yo considero el tema sociológico por excelencia. Digamos, es el objeto. Para mí es el objeto de estudio de la sociología. Yo sé que estoy diciendo algo muy subjetivo, que es algo muy personal, pero no me importa. Es lo que yo creo, que los movimientos sociales son el tema de la sociología. Y bueno, para eso platicamos con César del Valle, uno de los miembros del Frente en Defensa Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y pues nada, que siempre que uno conversa con César, con Nacho, con algunos otros miembros de la comunidad y del movimiento, pues uno siempre se remite, digamos, a lo que conoce. Insisto, la teoría no cabe para una charla, una reflexión tan pronta, ¿no? Tendríamos que tener más elementos. Sin embargo, yo quisiera compartir a un clásico, dos, tres citas de un clásico del estudio de los movimientos sociales, Alan Turing, y que ustedes escuchen después la charla que tenemos ahí con César, para que estas teorías, estas citas que voy a hacer, eh, las tengan presentes y después las traten de identificar en el discurso de César. Como ustedes saben, para Touraine, la característica esencial de los movimientos sociales, rápidamente, pues tampoco pretendo quitarles mucho el tiempo
con Touraine y algo de teoría muy por encimita. Más bien quiero que presten más atención a lo que dice César, a la plática que tuvimos con César. Pero bueno, los movimientos sociales son para Touraine el canal, el mecanismo, la democracia misma, ¿no? Sin movimientos sociales no se puede pensar la democracia. Esa es una de las cosas esenciales que debemos de considerar y no debemos de olvidar. El segundo es que un movimiento social se caracteriza por tener una identidad, una posición y una historicidad. Y en el campo de la historicidad se encuentra el sistema de acción histórica. Y el sistema de acción histórica es, digamos, la cultura, las reglas del juego, la forma de ver el mundo, digamos, se me fue la palabra, la cosmovisión que tenemos en ese momento. Y entonces los movimientos sociales nunca van a aspirar al poder, sino van a aspirar a través de la identidad y la posición, la lucha de estos dos, como si fuera, hay que echarle una mirada a Touraine, pero bueno, en términos como dialécticos, ¿no? La lucha de estos contrarios, van a impactar en el sistema de acción histórica, en la historicidad, para modificarla como si fuera la tesis, la antítesis y la síntesis. En la síntesis, digamos, la historicidad. Vámonos con esto primero, que quede ahí registrado, digamos, en la mente. Y paso a las tres citas. Un movimiento social, dice Touraine, se reconoce porque habla a la vez en nombre del pasado y en nombre del futuro, nunca únicamente dentro de las categorías de la organización social presente. Además de que esto es palabra de Touraine, quisiera que ustedes tuvieran muy presente esta cita de Touraine al finalizar el episodio. Un movimiento social se reconoce porque habla a la vez en nombre del pasado y en nombre del futuro, nunca únicamente dentro de la categoría de la organización social presente. Esto es palabra de Touraine. Te alabamos, Señor. Mientras que la clase dirigente, dice Touraine, invita a la clase popular a modernizarse, a adaptarse al presente, a abandonar todas las formas de resistencia al cambio, esta, es decir, la clase popular, mediante el movimiento social, se apoya en el pasado para lanzarse hacia el futuro, que debe abolir la dependencia del presente. Esta es una chingonería de cita. Esto, insisto, pues, explicaría mucho de lo que está diciendo César. En el campo de acción histórica se define mediante un análisis sincrónico, pero es vivido por actores que se inclinan a la vez hacia el pasado y hacia el futuro por el hecho mismo de la doble dialéctica de las clases sociales. Un movimiento social popular es un agente fundamental de la vida social. No puede nunca tomar el poder por sí mismo e identificarse con la sociedad. Es un agente de la impugnación, no un agente de la gestión. Alguna vez estaba yo escuchando a Ignacio del Valle y decía algo que me recordó, pues, ese texto de Barman y venimos a contradecir. Entonces yo lo escuchaba y decía, ay, caray, viene a contradecir, está contradiciendo. También échale una mirada, si no conocen pues el trabajo de Barman en el libro este de Y venimos a contradecir, para que vean por dónde va esto de venimos a contradecir. Entonces tenemos pues una posición muy clara, un movimiento que cuestiona la vida, el modelo de la vida, digamos, capitalista, el modelo de vida industrializado, el modelo de vida que no considera la vida del campesino, las necesidades de la gente, ¿no? Del obrero. Es decir, hay una oposición a esa cultura que se quiere imponer, a un sistema, decía yo, al capitalismo, al capital, a la desigualdad, al sistema de educación, a la vida misma. Hay un cuestionamiento por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y en ese sentido, está muy clara la oposición y está muy clara también entonces la identidad.
la identidad que está definida a partir de esa oposición. Es decir, todos los hombres, todas las mujeres que están luchando por un, algo que va más allá, digamos, de la tenencia de la tierra, que quizá para algunos era el problema que se generaba por la oposición a partir del proyecto de un aeropuerto en esta zona. Va más allá del movimiento, no es la tenencia de la tierra, es algo que se está luchando por, justamente por esto que dice Touraine, de que están en resistencia a un movimiento social, se apoyan en el pasado para lanzarse hacia el futuro y abolir la dependencia del presente. Bueno, yo no quisiera decir más, sino simplemente agradecerles por el gusto de su atención, diría los clásicos. Ojalá que puedan darle like a este primer episodio, que lo puedan compartir, que pongan comentarios, ya sea en YouTube o en la página de Facebook de la Bitácora Antropológica. También pueden escucharlo, o si lo están escuchando, pues también pueden compartirlo y comentarnos acerca de lo que están escuchando y de lo que están viendo. Mi nombre es Aid Vázquez y esto es el episodio 1 de la temporada 4 en San Salvador Atenco, más allá de... no me acuerdo cómo se llama el episodio, déjenme ver. Ya hice una introducción medio, que iba así como muy emocionada y de repente me falló, pero bueno, es parte del asunto aquí bitacoresco. Entonces, este es el episodio 1 de la temporada 4, la lucha por la defensa de la tierra y la lucha por una vida digna. Gracias. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Hola, buenos días. Yo soy César del Valle, soy parte de la comunidad de San Salvador Atenco, pertenezco al proyecto Manos a la Cuenca y pues hoy vamos a comentar un poquito de las referencias que tiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la lucha que se dio hace casi 21 años. El movimiento de Atenco surge justamente cuando el gobierno de Vicente Fox hace una expropiación de aproximadamente 5,000 hectáreas a 13 núcleos ejidales de 3 municipios, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán. Estos 13 núcleos ejidales de alguna manera fueron pues literalmente arrebatados sus derechos agrarios. Digamos que a partir de ese decreto que se da en el año 2001, el 22 de octubre, por el presidente Vicente Fox, se quitan más de 5,000 hectáreas a 13 núcleos ejidales. ¿Qué resulta de eso? Pues una movilización amplia por parte de las comunidades respecto al tema de sus ejidos. Y eso implica una resistencia que duró aproximadamente 9 meses. 9 meses se gestó esa lucha y a los 9 meses, después de ese 22 de octubre, el 1 de agosto del año 2002, es decir, del año siguiente, lo que sucede es que el gobierno recula la decisión que se había tomado en torno a la construcción del aeropuerto y sale a decir el mismo presidente que pues siempre hubo otras opciones. Sin embargo, después de esos 9 meses, los daños generados socialmente hablando, pues ya habían sido graves porque se dividió desde ese momento los pueblos, las comunidades. Ahí es algo importante señalar porque todo de alguna manera se mueve a través de la unidad de la participación comunitaria. Sin embargo, en ese momento se rompen ciertas estructuras socialmente y se queda esa herencia en ese sentido. Hay compañeros asesinados, en este caso nuestro compañero José Enrique Espinosa Juárez, que fue golpeado en una represión en julio de 2002 y al poco tiempo pierde la vida. Pero bueno, finalmente se logra derogar el decreto de expropiación y se busca que se generen condiciones pues para las propias comunidades de crear condiciones
buenas, en la mejor calidad de vida, nos referimos en ese sentido. A partir de ese momento se crean otras, digamos, alianzas con otras organizaciones, otras luchas de diferentes sectores, tanto campesinos, obreros, estudiantiles, etcétera. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque Atenco, de alguna manera, en su resistencia a los pueblos, no hubiese podido lograr su victoria en ese primer momento si no hubiese sido gracias a la solidaridad de las diferentes organizaciones que en ese momento recibió el pueblo. En ese momento se crea el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y se crea una organización que su objetivo es precisamente la defensa de la tierra y el territorio, que implica evidentemente ya no solamente la tierra de manera, digamos, inerte o cultivable, sino todo lo que implica la cultura, las tradiciones, las costumbres, las formas de vida, que eso es algo que desgraciadamente no se ha podido quizá comprender, no se ha puesto en el ojo del análisis, el poder entender por qué las comunidades tienen ciertas formas de vida y en qué ayuda a poder compensar las necesidades que tienen otros sectores, en este caso la Ciudad de México, lo que tenemos más cercano. Entonces, digamos, eso es parte de un proceso que ya se viene, digamos, trayendo de manera histórica. En los años 70 y 80 sobre todo se crean movimientos importantes aquí en la región, donde está un grupo que se llama Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, el Frente Popular de Texcoco, el Frente Regional del Valle de México, que hacían acciones similares por la defensa de los derechos laborales, de los derechos de los campesinos, de los derechos de los compas de los montes, en fin, había una serie de acciones que tenían estos grupos que se conformaban por diferentes comunidades de municipios de Atenco, Chicoicuac, Tepetlaostoques, Ecatepec, entre otros, Chimalhuacán. Entonces, digamos, el Frente de Pueblos se crea a partir de una tradición de lucha que ya se tenía desde hace tiempo atrás, desde los años 80 por lo menos. En ese entonces, pues las problemáticas tenían que ver con la mejora de las escuelas, el tema de las calles, los alumbrados públicos, los centros de salud, etcétera, ¿no? Y hubo movilizaciones importantes, incluso hubo represiones antes de la del 2001, hubo represiones por parte del Estado en ese sentido. En 1998, una de las represiones fuertes donde igual ingresó la policía, donde hubo una protesta por un tema de educación sobre, digamos, materiales de construcción para escuelas, y finalmente se tornó en una invasión de la policía hacia el pueblo. Pues justamente después de que se da la expropiación se hace el 22 de octubre de 2001, la hace Vicente Fox, fue un lunes, muy temprano en los medios de comunicación en cadena nacional sale a decir que las tierras ya eran del gobierno para la construcción de un aeropuerto, una terminal aérea que tenía contemplado pues la construcción no solamente del puerto aéreo, sino también de zonas industriales, zonas hoteleras, fraccionamientos, pues de lo que en su momento se iba a construir como un apéndice de la Ciudad de México al oriente del Valle de México. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Digamos, esto del decreto sale el 22, pero ya había indicios, es decir, había maquinarias, había topógrafos, había investigadores que estaban viniendo a las zonas de los ejidos a hacer diferentes estudios de suelo y de diferente tipo de materia. Entonces, digamos, una de las primeras acciones previo a la declaración del decreto fue el 8 de octubre, que es un año, digamos, es el aniversario de la erección del municipio. Aquí hubo un movimiento en ese sentido, pero por parte del municipio, digamos, un festejo y hubo una manifestación. Esa fue una de las primeras manifestaciones. A partir de la declaración del decreto expropiatorio,
pues se pide cuentas sobre todo a las diferentes autoridades, en este caso a los ejidos, al municipio y a todos los que en ese momento estaban participando, pero ya previamente a todas esas autoridades se les había convencido en algunos casos de pues vender la tierra. Es decir, primero convencieron a las autoridades, se prestaron a que digamos, no se tomara en cuenta a las comunidades y después convencieron a algunos que de alguna manera estaban pues detrás del tema del dinero. Entonces, eso fue lo previo. A partir de ese momento empieza, el 22 de octubre hay una movilización en la carretera, se hace un paro de carreteras y la respuesta del gobierno, lejos de poder generar una gestión de diálogo, fue la policía. Eso fue su respuesta inicial el primer día 22 de octubre, fue un lunes, y a partir de ese momento empiezan las movilizaciones. Se empiezan a plantear movilizaciones a la Secretaría de Comunicación y Transportes. Se empiezan a plantear movilizaciones hacia diferentes instancias, la Secretaría de Gobernación, y pues son los procesos que van dando los pueblos, ¿no? Poco a poco también, de que se hacían solamente las asambleas en Atenco, empiezan a hacerse en Acuezcoma, en Esquipaya, empiezan a hacerse en La Magdalena, en Coahuila, en diferentes lugares de la zona baja que fue expropiada, ¿no? Y pues se unen 13 núcleos ejidales en ese momento. Tocuila, San Felipe, sus barrios, Santa Cruz, La Magdalena, La Madero, San Andrés Riva Palacio, Atenco, Zapotlán, también está Cuestoma, Mezquipaya, Quiztapan, Santa Rosa. Es decir, hay una serie de comunidades que se empiezan a unificar y que por cuenta propia comienzan a hacer sus propias asambleas para solicitar información de qué implicaba la construcción del aeropuerto. Sin embargo, para ese momento ya la expropiación ya se había ejecutado. ¿Eso es lo que les preocupaba, la expropiación, o qué es lo que les preocupaba del proyecto? Pues que no sabíamos de alguna manera en qué consistía el proyecto aeroportuario. Es decir, había una especulación muy grande porque lo que se decía en su primer momento era que pues, con la intención de comprar voluntades pues era que iba a haber trabajo, empleo para las comunidades, ¿no? Sin embargo, también se pensaba en el tema del agua, que era algo que desgraciadamente nunca se ha podido resolver y no se ha podido tomar en cuenta con seriedad por parte de ningún gobierno para poder crear condiciones hídricas para las comunidades. Y entonces se da uno cuenta que dentro del polígono expropiado pues ya ni siquiera eran dueños los que estaban dentro de ese polígono, es decir, ya estaba expropiado, solamente lo único que quedaba en ese momento era liquidarles. Para ese momento se estaba pagando por hectárea 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado, ni lo que hoy vale una Coca-Cola, ¿no? Es algo como un referente que siempre decimos, una Coca-Cola valía más o vale más ahora que en ese momento un metro cuadrado de tierra. En el primer momento creo que fue un movimiento agrario, finalmente, porque era sobre tema elegido, pero poco a poco se fue convirtiendo en un movimiento mucho más amplio que rebasó lo agrario, porque entonces ya se ponían también en riesgo no solamente la tierra, sino el agua, los ríos, etcétera, pero además de eso, las propias condiciones de costumbres y de formas de vida que tienen los propios campesinos. Después de que se genera toda una lucha importante por parte de los pueblos, se visibiliza y incluso se logra sensibilizar a una parte de la población en el país y a nivel internacional de la causa por la defensa de la tierra, y que no es solamente la tierra, pues son los pueblos y sus formas de vida. Se logra la derogación después de 9 meses del decreto que expropiaba esas más de 5,000 hectáreas en 13 núcleos ejidales. ¿Qué pasa después de eso? El Frente de Pueblos, conformado como una organización social, empieza a poder generar alianzas con otras organizaciones, otros sectores importantes que también tenían problemáticas similares de despojo, no solamente de despojo de tierra, sino también ya desde el despojo del trabajo, porque el Frente de Pueblos empieza a abrazar estas banderas sobre la defensa de los derechos humanos, el trabajo, la vivienda digna, una alimentación sana, el derecho a la salud, etc. Oye, ¿cómo es la organización del Frente?
siempre decían, es que hubo líderes y lo señaló el gobierno, ¿no? Nacho del Valle, Adán Espinosa, Felipe Álvarez, entre otros, pero decía el pueblo, el liderazgo más importante es el liderazgo moral y el trabajo. No hay más. No hay más. Entonces, ¿qué sucede en todo este proceso? Sucede que las condiciones mismas de la lucha de la organización social van tomando ejes que no solamente tienen que ver con la defensa de la tierra y el territorio, sino con la defensa de los derechos fundamentales de las poblaciones. Entre ellos, el trabajo, la salud, lo que te acabo de mencionar. Eso, digamos, es para el gobierno, para el modelo de desarrollo, para el capital, para los políticos, es un indicador de una mala hierba que va creciendo, porque ya no solamente había una alianza con los sectores de los pueblos cercanos, ya también había las alianzas con otros estados que también fueron solidarios en su momento, con otros sectores que también fueron solidarios en su momento con el frente, y que ahora de esta manera se estaba devolviendo la solidaridad a esas otras organizaciones. O sea, estamos hablando de sindicatos, del propio ZLN, de otro tipo de movimientos urbanos, ¿no? Sí, se está hablando ya de organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, magisteriales, que tenían una fuerza importante, y digo, la tienen todavía, en todo un proceso de consolidación de un modelo diferente al que actualmente tenemos, ¿no? O sea, esto es muy importante. Estas organizaciones, estos movimientos no aspiran al poder, claro, sino la transformación de esto que veníamos hablando de la cultura, ¿no? de la conservación de la identidad. Ajá. ¿Va por ahí? Sí, desde luego, o sea, no es que se empezaran a generar alianzas con partidos políticos, por ejemplo, o cosas de ese estilo, ¿no? Sino que las organizaciones a las que me hago referencia son las que buscan en sus propios ejes de lucha, en sus propias condiciones de acción, una transformación desde la lucha campesina, desde la lucha magisterial, estudiantil, y que son derechos de los pueblos, de alguna manera, y que desgraciadamente el mismo modelo nos separa, ¿no? Nos dicen, tú por allá es un tema diferente a lo de la tierra, lo de la educación. Es un tema diferente los derechos laborales al tema de la tierra. Entonces empiezan como a disgregar esa situación. Decimos, no, porque la lucha por la defensa de la tierra es la lucha por una vida digna, por una calidad de vida que sea digna. Y eso implica la educación, eso implica la salud, eso implica la vivienda, eso implica los derechos fundamentales que tenemos todos como seres humanos. Y en ese sentido, pues, se vuelve mucho más peligroso para el Estado, para el status quo, el movimiento, y viene la represión. De hecho, justamente Carlos Facio hace una referencia en ese sentido, ¿no? Dice, ¿qué es lo que estaba sucediendo con Atenco, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra? Pues es que iba creciendo, de tal modo que el gobierno, el Estado y el gobierno federal pues ya no podían contener no solo las movilizaciones, porque las movilizaciones habían quedado como en un segundo plano, es decir, ya se estaba rebasando la autoridad moral que tenía el Estado propiamente. Y entonces, ¿qué hace el Estado en ese sentido? Da una respuesta. ¿Y qué es esa respuesta? El castigo ejemplar. El castigo ejemplar fue la represión que se vivió en 2006 cuando se hace una manifestación de apoyo a los floristas aquí en la ciudad de Texcoco, donde previamente el día 2 de mayo del año 2006 hubo un acuerdo en la Secretaría de Gobernación donde se les iba a permitir a los floristas. El problema con los floristas era que no podían vender sobre la vía pública en estos días de mayor venta, que eran el 3 de mayo, el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 15 de mayo, etc., ¿no? El día de mayores ventas ellos no podían o ya tenían prohibido vender. Entonces se busca al frente y se busca la interlocución con la Secretaría de Gobernación. El día 2 de mayo, ¿qué sucede? Hay un acuerdo previo y está grabado, está ahí dicho de alguna manera, que se iba a respetar
que los floristas pudieran vender en estos días de mayor venta, de mayor comercialización, y posterior a eso se empezara a generar un proceso de regulación comercial, porque ellos evidentemente decían, pues claro, a nosotros nos conviene porque nosotros también tenemos competencia, ¿no? Y necesitamos regular, pero estos días permítanos ver. Ese fue el acuerdo del 2 de mayo. El día 3 de mayo llegan los floristas por la madrugada a instalar sus puestos, y con lo que se encuentran es con granaderos, con policía estatal, policía municipal, que ya no les permite hacer su venta. ¿Qué sucede en ese momento? Pues que los compañeros del frente acuden al llamado de los floristas, y entonces ya hay un enfrentamiento con la policía. Cuando previamente hubo un acuerdo de no agresión, un acuerdo que permitía la comercialización de los floristas. Pero eso fue la vez que entró la policía al municipio, digamos, a la cabecera, y los levantó de donde su plantón. El día 3 de mayo se hace todo este proceso de violencia, digamos, de represión en el mercado Belisario Domínguez, en Texcoco. Ese mismo día hay una movilización en Atenco, se paran las carreteras y comienza, digamos, la lucha campal ahí, ¿no? Ese mismo día, 3 de mayo, asesinan a un jovencito de 14 años, le dan un disparo. Los granaderos le disparan en el corazón, lo matan en ese momento. La gente evidentemente se molesta y empieza a haber toda esta situación de enfrentamientos, y los medios de comunicación pues fueron los que estuvieron ahí abanderando la entrada de la policía. Eso fue el 3 de mayo. El 4 de mayo pues, se seguían tomadas las carreteras. Se busca por todos los medios que haya una interlocución de diálogo, porque ya la situación estaba fuera de control, pero el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal, que en ese momento estaba Nazario Gutiérrez, hoy diputado de Morena, pues lo que hacen es evitar a toda costa el diálogo, porque evidentemente tenían la mejor oportunidad de acabar con este proceso de crecimiento que tenía el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por todas las alianzas que se habían generado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre la represión. No hay diálogo, no hay mesas, no hay interlocución, y lo único que se explota en los medios de comunicación, en ese caso estaba TV Azteca, ahí con todo el tema de medios, ¿qué hace? Ocupan una imagen donde un campesino está pateando a un policía y todo el tiempo la sacan, todo el tiempo esa es la imagen donde buscan justificar la entrada de la policía para agredir ya a la comunidad. Y con esto, de esta manera, terminar de lleno con la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Desgraciadamente, en ese intento, pues también hay personas encarceladas, hay compañeros que fueron asesinados, mujeres abusadas sexualmente, compañeros exiliados, en fin. Es decir, a partir de ese momento se desprende toda una otra forma de lucha del propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, otra estrategia por parte del gobierno que insistía no solamente con esta idea de acabar con el frente, sino que el objetivo era terminar con la organización para poder continuar con los proyectos urbanizadores y los proyectos aeroportuarios que ya se tenían en marcha desde el 2001. Es decir, de 2006 al 2001 son aproximadamente 5 años que pasaron, que no esperaron pues para poder llevar a cabo la venganza, ¿no? El castigo ejemplar, es decir, tú luchas, tú te organizas, tú te manifiestas, tú te movilizas, ve lo que te va a pasar. Este movimiento que triunfó en su momento en 2001, hoy está terminado, ¿no? Y hoy tenemos a 200 integrantes del frente encarcelados, hoy tenemos a los líderes exiliados, hoy tenemos sentencias en esos líderes con más de 100 años. Esto es el ejemplo de lo que te puede pasar si protestas y luchas. Fíjate, todo ese proceso que te acabo de comentar, es decir, la lucha ya no siquiera era contra el Estado propiamente, el Estado era la figura contra la que te manifestaba. Era el capital así, tal cual.
tuvieron que utilizar miles de millones de pesos o de dólares para intentar acabar con el movimiento. Lo que no previeron en su momento esta clase política que ostentó el capitalismo fue que también sus propias condiciones técnicas, físicas dentro de lo que estaba construyendo como parte del aeropuerto no eran adecuadas, es decir, tardaron más tiempo en construir un porcentaje que se supone debió haber quedado de por lo menos 3 años. Tardaron 4 años en construir eso y en el 5º año donde tenían que haber entregado ya un gran avance, apenas llevaban un avance del 11% del proyecto aeroportuario. ¿Y qué era ese avance? Pues la barda perimetral y el relleno medianamente de algunos espacios con materiales petros, porque ni siquiera hubo un ápice de la construcción de una sola pista, por ejemplo. Entonces esas propias condiciones, que yo le llamo corrupción totalmente, no le permitieron al propio modelo del Estado crear condiciones políticas para poder avanzar con eso. Y se viene otro escenario político electoral y entonces gana, además de todo, gana la fuerza o la correlación de fuerzas, gana en contra de él en ese momento del priismo. Y a nosotros, más allá de poder, digamos, decir arropar al nuevo gobierno que está, ¿no? Pues nos permite un aire, simplemente es parte del escenario político, ¿no? Pero aquí hay otro movimiento, ¿se junta Manos a la Cuenca o es otra cosa? Proyecto Manos a la Cuenca, digamos, nace a partir, digamos, este proyecto aeroportuario tiene su lucha y el Frente es el que da la lucha propiamente. A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, ya más debilitado, además por todo el tema de los compañeros normalistas de los 43 desaparecidos, ¿qué sucede? Se crean estas otras plataformas. Una es Yo Prefiero Lago, donde nuevamente participan integrantes de la sociedad civil de diferentes sectores, obreros, campesinos, magisteriales, etcétera, pero también artistas, intelectuales, científicos, que ya dan más técnicamente argumentos en contra de un proyecto de esta naturaleza, que es el aeropuerto que está construyendo, ¿no? Hay una campaña, entonces te preguntan, ¿tú qué prefieres, un aeropuerto o el lago? No, yo prefiero el lago. Entonces el pueblo se asume como con esa parte, yo prefiero el lago, prefiero la vida, porque lo que implicaba el lago no solamente es cómo era que en ese momento la tierra en 2001, ahora en este momento el lago, lo mismo que implica en la vida, las costumbres, las tradiciones, la cultura, la historia, etc. El proyecto Manos a la Cuenca surge a partir de que se comienzan a hacer reuniones en las plazas públicas de los diferentes pueblos, donde se manifestaban las afectaciones que había generado el proyecto aeroportuario. Y ese proyecto aeroportuario entonces ya resulta que no solamente era el despojo de tierra en Atenco, resulta que también se abrieron 50 minas en Tepetlaustón ilegales, que se hicieron bancos de tiros de materiales tóxicos en Texcoco, donde lejos de beneficiar a las propias comunidades, pues ya les tenían afectaciones en sus mantos acuíferos, en sus mantos freáticos. Y si ya había una afectación constante por parte de un proyecto que se había situado en un polígono, pero la afectación había llegado a por lo menos 5 entidades del centro de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el proyecto aeroportuario no tenía las dimensiones que en su momento se habían manifestado, ¿no? Que solamente iba a ser en un espacio inerte donde la tierra no tenía ningún tipo de uso, donde los suelos estaban desarrollados para otro tipo de condiciones y donde la posibilidad de poder crear un modelo de desarrollo diferente nos iba a permitir un crecimiento importante en términos económicos, en términos políticos y en todos los términos que te puedas imaginar desde la visión del propio Estado. Ya no es un proyecto que solamente se sitúa en el polígono, ya es un proyecto que empieza a dejar ver toda la dimensión de impactos socioambientales que generó el mismo. Es decir, por ejemplo, para poder crear una condición de una pista de aterrizaje, de despegue adecuadas, en ese tipo de suelo se requerían una cantidad de materiales petros inimaginable. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, pues dijo, bueno, aquí cerca tengo materiales, es decir, hay montañas, los vamos a traer.
En Tepetlastoc tan solo se abrieron 50 minas de materiales pétreos, 50. Hasta ahorita tenemos contabilizadas por lo menos 150 minas de materiales pétreos en toda esta región. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo cerros completos que se los llevaron, cerros completos. Hubo cerros que fueron afectados en sus condiciones de lo prehispánico. Todas esas cuestiones fueron afectadas. Pero bueno, observas el gran impacto del proyecto aeroportuario, entonces dice, la dimensión de un proyecto de esta naturaleza no nada más sugiere una terminal aérea, pues también están las carreteras, también están los fraccionamientos, también están las zonas hoteleras, también están las zonas industriales y todo lo que implica los dormitorios para el resto de trabajadores que iban a venir a trabajar a esta zona. Es decir, los pueblos poco a poco iban a ir desapareciendo. Era esa lucha, o sigue siendo esa lucha finalmente. El rollo tiene que ver con formas de ser, formas de vivir, ¿no? Formas incluso del presente más respetuosas con la gente, pues, ¿no? Lo que exige también las propias condiciones, o sea, Sí. justo el modelo el proyecto Manos a la Cuenca nace así. Se hacen asambleas públicas y entonces se acercan unas personas y dicen, en mi pueblo me pasó esto, en mi pueblo también me despojaron, en mi pueblo desviaron el río y en mi pueblo hicieron esto y esto. Y entonces el proyecto Manos a la Cuenca surge de cada problemática originada por el proyecto aeroportuario. Es una contrapropuesta ahora de restauración, de fortalecimiento socioambiental y de rescate socioecológico. Esos son los ejes del proyecto Manos a la Cuenca. Y nace de las problemáticas que generó el propio proyecto aeroportuario. Así nace el proyecto. ¿Y qué es el proyecto Manos a la Cuenca? Bueno, es un proceso que busca restaurar, fortalecer y reintegrar en términos socioecológicos. El Frente es parte de ese proyecto. El Frente no solo es, ahora se asume como parte de una integración más amplia de pueblos y organizaciones, colectivos y personas organizadas de las propias comunidades. ¿Se puede decir que el frente lo forma también la gente de Ayotzinapa, el STLN, todos estos sindicatos o no? No, el Frente, tiene sus propias características de defensa, de lucha, de agenda política, si te quieres verlo de esa manera, de sus propias demandas. Pero el Frente tiene simpatía y aliados con estos grupos que también son parte de una defensa a nivel nacional bajo ciertas condiciones y circunstancias de derechos fundamentales de las propias comunidades, estudiantes, obreros, maestros, etc. Más allá de qué es o qué pudiera significar el proyecto Manos a la Cuenca en términos socioambientales, es qué implica la resistencia de los pueblos, no solo de Atenco, qué implica la resistencia, la lucha y la construcción de los pueblos indígenas, afroamericanos, originarios, al futuro. ¿Qué implica? Es decir, tenemos un futuro. ¿Qué futuro queremos? Ese es el futuro del modelo de desarrollo actual con la política económica jodida, donde los pueblos no prevalezcan, porque además los pueblos son los que conservan, son los que consideran y conviven. ¿Qué implica la lucha de estos pueblos? Y entonces a partir de eso también, ¿qué implica lo que estamos haciendo nosotros desde la reflexión, desde la academia, desde la investigación, hacia dónde queremos ir? Hacia conducirnos a lo que ya sabemos que puede terminar en una catástrofe ambiental. Hoy tenemos un montón de comunidades desplazadas, no solo por los conflictos de violencia que se viven en América Latina, por hablar nada más de un ejemplo. Estamos viviendo que los polos de desarrollo que tienen los modelos económicos son en realidad polos de sacrificio para las propias comunidades. Es decir, el cambio climático genera que haya sequías o inundaciones en diferentes sectores de la sociedad o de la población rural o indígena, y al momento en que estos se agravan, se endurecen, lo que buscan las poblaciones son migrar.
Y eso empieza a generar un proceso de desintegración social, no solamente en términos violentos, sino en términos culturales, en términos de identidad. Si nosotros aquí empezáramos a tener la construcción del proyecto aeroportuario, seguramente tendríamos que buscar algunos casos trabajo en el mismo proyecto aeroportuario, pero no va a alcanzar para todos, ¿no? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué sucedió en los años 70? Los hijos de los ejidatarios, es decir, la segunda generación que recibe el ejido, trabajaron toda su vida y toda su juventud en el campo. En los años 70 se van a migrar a las zonas fabriles de la zona norte de la Ciudad de México, quiebran o terminan sus procesos productivos y vuelven. ¿A dónde vuelven? La mayoría de los que ves, como el compañero Manuel, vuelve al campo. Ellos fueron obreros. De Sosa Texcoco. De Sosa Texcoco, de Aluminios, de Kelvinator, de un montón de fábricas que hubo por la zona norte de la ciudad. Se fueron a trabajar ellos. ¿Qué sucede? Termina, digamos, el trabajo, el apogeo se acaba. Siendo obreros, terminan y regresan al campo, porque no tienen otra opción. Nosotros, esta generación, que somos la tercera, si se hubiera permitido la construcción del proyecto aeroportuario, ¿qué hubiera sucedido? ¿A dónde hubiéramos regresado? Si ya no teníamos tierra, si ya la tierra se hubiera vendido, despojado, como haya sido, ¿a dónde hubiéramos regresado? Mucho menos pensar en que nuestros hijos tuvieran la posibilidad de regresar a un punto donde podrían tener la posibilidad de crear una familia, una vida, lo que tú quieras. Hoy Manuel, mi compañero, así como él, muchos de los que están campesinos, que fueron obreros en su juventud, hoy están en la tierra trabajando, son campesinos, vuelven a ser campesinos. Nosotros como jóvenes que nos dijeron, vete a estudiar, sal de pobre, porque la tierra significa eso, pobreza, o es sinónimo de retraso. Pero jóvenes como yo me asumo como esa parte, decimos, no, ha sido un error muy grande no estudiar, sino asumir que el estudio nos iba a permitir una mejor calidad de vida. Ese es el error más grande. El estudio sí nos permite tener condiciones de conocimiento, pero si no hay la posibilidad de compartirlo y de poder regenerar un tejido social que está dañado como el de nosotros con ese conocimiento, pues entonces no tiene mucho sentido que estudies, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues, en mi caso, pues al campo. Trabajo la tierra, ¿no? Y tengo estudios. Pero observas esta dimensión y entonces, bueno, ¿qué sentido tiene? Pues quizá no mucho. En nuestro caso, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que es ¿qué implica la defensa de la tierra en términos del contexto que tenemos ahora? Con todo lo que implica el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la urbanización desplanificada, la falta de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué implica la lucha de los pueblos? ¿Qué están haciendo los pueblos? ¿Solamente se manifiestan así como porque sí? ¿O qué están haciendo? Vemos que en este país hay un montón de defensa de los recursos naturales. ¿Por qué los defienden? ¿Será que los pueblos están equivocados? Pues se cree que el modelo del desarrollo ya está tan estrecho que requiere de una amplitud muchísimo más grande, ¿no? Entonces ahí es donde la lucha por la defensa de las formas de vida cobra su relevancia, porque no solamente es defender un pedazo de tierra, un río, un lago o una montaña, sino implica todo lo que compartimos con esa característica natural, pero con una forma de vida distinta a un modelo de desarrollo que no contempla a los pueblos, que no contempla la vida, que no contempla la felicidad, la esperanza y las ilusiones de una calidad de vida mejor para las personas. ¿Por qué? Pues porque si estuviéramos en otra condición, pues ya estaríamos en un supermercado, ¿no? La postura de un campesino sin tenerla es una postura política importante. Imagínate, tú tienes la obligación de consumir alimentos en la ciudad y vas a un centro comercial, a un mercado, y ahí difícilmente puedes sembrar. El campesino no va a un centro comercial. Y entonces el capital y el modelo de desarrollo tiene que obligarlo a ir a un centro comercial. Y el campesino no. El campesino produce sus propios
alimentos. Sí, por eso le estorba al campesino al capital. Claro, porque no está produciendo para el capital. No está consumiendo. produciendo para su autonomía, ¿no? Ujú. Pero no está produciendo para el capital, no está produciendo para el patrón, no está produciendo para nadie. ¿Sí? Y digo, ahí hay una discusión interna sobre el tema de la propiedad, pero en este momento, bajo este contexto, el campesino tiene su propia postura política ante la forma de producción agroindustrial que lejos de darte la oportunidad de elegir qué comer, es decir, ya te condicionó a lo que tú tienes que comer. El campesino tiene una diversidad inmensa, desde las hierbas hasta las verduras, la parte de los granos básicos, etc. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente.